Buenas noches. El tesoro para hoy es porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lucas 9:48. Vamos a orar. Ay, Señor mío, tu palabra es exactamente lo contrario de lo que los humanos pensamos, Señor. Siempre queremos sentarnos en el lugar más alto, ser los más poderosos, pero te damos gracias porque el ejemplo de Cristo es perfecto. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Altísimo, vino en forma preciosa, en forma de un simple bebé, un pequeño bebé. Ayúdanos a entender esta profundidad con que tú nos quieres enseñar esta verdad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Em, Dice así la autora. No creo que ni el mismo diablo sea tan gran obstáculo para nosotros como nuestro propio yo. Vamos a enfrentar ese obstáculo cara a cara. Será mejor que nos pongamos un par de botas con punta de acero hoy, porque el Espíritu Santo es probable que nos pise algún callo. Generalmente yo consideraba el sentido de convicción de pecado como un sentimiento negativo, hasta que comencé a darme cuenta de que nunca he sido libre de un pecado sin primero haber experimentado convicción por ese pecado. Gracias a Dios por la convicción del Espíritu Santo. Sin Él nunca podríamos cambiar. Digámosle que estamos dispuestos a echar una profunda mirada a nuestro interior hoy con la esperanza de ver algo completamente diferente mañana. Sin más demora, por favor, leamos Lucas 9 del 43 al 56. Lucas 9 del 43 al 56. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Antes de darle mi comentario, dice la autora, sobre estos pasajes, quiero que piense un poco usted mismo. Lo último que quiero es darle la comida en la boca. Em, Y dice, mi rol, la autora dice, mi rol es ofrecerle una entrada de la palabra de Dios para invitar a que pruebes y ver que el Señor es bueno, de acuerdo con Salmos 34:8. Salmos 34,
tema a Jehová toda la tierra, teman, no, perdón, Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y orar para que cada una de nosotras por sí misma vaya a él para darse un banquete con el Señor. Bueno, preparémonos para pensar y vamos a leer 3 imágenes instantáneas de los discípulos en estos 3 pasajes. Luego puedes escribir una oración o mencionar qué están haciendo o en qué forma participaban en cada situación. Lucas 9, 46, 48. Lucas 9, 46, 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces estaban allí los discípulos discutiendo en quién era el mayor de todos. En Lucas 9, 49, 50, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces pensaban que solo ellos podían hacer cosas en nombre de Dios, no otros. Y en Lucas 9, 51 al 56, en donde Jesús reprende a Jacobo y a Juan, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, aquí en Lucas 9, 51, 56, querían mandar fuego consumidor sobre los que no recibieron a Jesús. ¿Qué actitud de los discípulos arroja luz similar sobre estas 3 instantáneas? Se creyeron mejores que cualquier persona. Y dice la autora, discúlpeme si lo que digo le parece algo brusco, pero algunas veces en realidad nos creemos que somos demasiado, ¿verdad? No somos muy diferentes de los discípulos originales de Cristo. Veamos cada pasaje individualmente y luego sacaremos algunas conclusiones basándonos en las actitudes que motivaron estas 3 escenas. La pregunta sobre la grandeza de Lucas 9, 46, 48. No tenemos que buscar mucho para encontrar terreno fértil para una discusión entre quienes deciden tamizar las circunstancias con el tamiz de la carne. ¿Qué 2 hechos acaban de suceder en Lucas 9, 28, 43? Sucedió la transfiguración y la sanidad del endemoniado. ¿Cómo estos 2 hechos simultáneos podrían haber preparado el terreno para las comparaciones y discusiones sobre la grandeza? Pues el deseo de grandeza. Observemos que Cristo conocía sus pensamientos. Quizá nosotros nunca hayamos discutido abiertamente con alguien acerca de nuestra grandeza, pero Cristo conoce nuestros pensamientos, que producen actitudes similares. Estoy convencida de que si Cristo enviara a la iglesia actual una lista de elogios y críticas como las de Apocalipsis 2 y 3, una de las cosas que tendría en contra de nosotros sería nuestra excesiva ambición espiritual. Nuestra sociedad vive de la ambición y si no tenemos mucho discernimiento, llevaremos nuestras ambiciones a la iglesia.
Nuestro mayor obstáculo para la grandeza bien puede ser el deseo de ser grandes. No pase por alto el contraste entre Cristo y sus discípulos a esta altura de su aventura terrenal. ¿Cuál es el marco temporal según Lucas 9:51? En Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, o sea, ya llegaba el tiempo de la muerte para Cristo, el tiempo de la cruz. Y dice la autora que meditemos en frase de este versículo. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo estaba sin duda en el camino a la grandeza. Su viaje lo llevaría finalmente a la diestra de su Padre, pero el camino a la grandeza lo haría pasar por la traición, el rechazo, el sufrimiento y finalmente la muerte. Aún así, la Biblia nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué dicen los siguientes versículos de la grandeza de Cristo? Y son versículos que hemos leído continuamente en la iglesia, en nuestras enseñanzas, en diversos momentos, especialmente cuando se habla del tiempo del sacrificio de Cristo. Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué dice Hebreos 12, 2 y 3? Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y Hebreos 2, del 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El sufrimiento de Cristo. No permitas que te confunda la idea de que el autor de nuestra salvación fue perfeccionado por medio del padecimiento. Cristo siempre fue perfecto en lo que respecta a la falta de pecado. La palabra perfeccionarse en este versículo es teleivo, que significa contemplar, hacer perfecto, alcanzando la meta fijada. Cristo alcanzó la meta, nuestra salvación y su exaltación por medio de el sufrimiento, su sufrimiento. Su camino a la grandeza fue muy rocoso, fue doloroso. Él lo sabía de antemano, pero aún así afirmó su rostro resueltamente hacia la meta y la logró. Dicho en pocas palabras,
Para Él valía la pena hacerlo por nosotros. No importa cuánto podamos resistirnos al llamado, nuestro camino a la verdadera grandeza también es una senda de humildad. Algunas veces también implicará sufrimiento, rechazo, traición y sí, también la muerte al yo. La pregunta es, ¿vale la pena hacerlo por Él? Sin duda, una de las obras más importantes que Dios ha deseado lograr en cada una de nosotras es ayudarnos a salirnos de sí mismas. Y sencillamente la autora dice que hay varias cosas que las llamamos las cosas de mi yo, a las cuales debemos pedirle al Señor que nos ayude a enfrentar cualquier cosa de mi yo que ande activa para clavarlas en esa cruz. Él ya las clavó, pero nosotros continuamos con ellas. Literalmente va a nombrar algunas de ellas. Exaltarse a sí mismo, tu propia voluntad, servirte a ti misma, egolatría, adorarte a ti misma, protegerte a ti misma, despreciarte a ti misma, promoverte a ti misma, autoengaño, autojustificación, autosuficiencia, autoindulgencia, autocompasión. Son algunas de las características de cosas de mi yo, las cuales todas aplican a nosotras en una forma o en otra, a veces más y a veces menos, dependiendo de esa área en la que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, que es desterrar nuestro yo y permitir que sea Cristo el que gobierne nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 16, 24, 25? Mateo 16. Mateo 16, 24, 25. Estos versículos todos no los sabemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Descubriremos la vida que fue planeada para nosotros aún antes de la fundación del mundo. Nuestro propio 1 Corintios 2:9. Del otro lado, del yo hay una vida abundante. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En nuestro estudio anterior, esa era parte de la enseñanza, porque esto está citado en Isaías 64:4. Ay, Dios mío. No puedo enfatizar lo suficiente, dice la autora, que esto de vencer al yo es cosa de todos los días. Mientras habitemos en esta tienda de carne, será algo que surgirá en nosotras. Debemos elegir negarnos y tomar nuestra cruz diariamente. El reto nos exige una sinceridad total ante Dios. Recuerda que la convicción nunca es para condenación, sino para liberación. Dios trabaja de tal modo en nosotras que cuando leas nuestros pensamientos, como hiciste con los discípulos, en Lucas 9:47, encontrarás pruebas cada vez más convincentes de tu obra en nosotros. Que tengamos el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en Filipenses 2:5, que estuvimos leyendo. La pregunta sobre la exclusividad, ese es otro tema que aquí citaron los
los queridos discípulos. Lucas 9 del 49, Lucas 9 del 49 al 50. Eh, Dice, entonces respondió Juan, eh, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Basándonos en este contexto y en lo que destaca la Biblia sobre la actitud de estos discípulos, no creo que a Juan le interesara sencillamente si los actos del hombre eran válidos o no. ¿Sabe? La Biblia nos dice que este hombre estaba verdaderamente echando demonios en nombre de Jesús. ¿No será esta una instantánea del álbum de la arrogancia? ¿Qué será eso? Ahora compara con Hechos 19, 13, 16. Hechos 19, 13, 16. Hechos. Del 13 al 16 dice, pero algunos de los discípulos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quiénes sois? Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Con el anterior, el que estaba echando fuera demonios, que no tenían la autoridad dada por Jesús. Recuerde que los 12 apóstoles fueron elegidos entre un grupo mucho mayor de discípulos. Pronto veremos cómo Cristo envía a los 70, a los que los dotará de extraordinaria autoridad. Muchos otros creyeron y si Dios lo hubiera considerado conveniente, su fe podría haberles permitido ejercer cierta autoridad en el nombre de Cristo. ¿De qué manera se puede reconocer la autenticidad de una persona? Lucas 6, 43, 44. Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por los frutos, por sus frutos los conoceréis. El hombre del que nos habla Lucas 9:49 estaba dando buen fruto. No creo que Juan tuviera problemas con los resultados que obtenía ese hombre. Creo que sentía rivalidad. Juan se molestó porque el hombre no era uno de ellos. ¿No cree que algunas veces Cristo nos mira y piensa, ¿quién te crees que eres? Pocas cosas hacen enfurecer tanto a Cristo como nuestra actitud de decir, esto es un club cerrado y aquí no entra nadie más. Suponemos equivocadamente que si una persona no es como nosotros o no está entre nosotros, entonces no es de nosotros. Y dice la autora, recuerdo el momento en que me di cuenta de que Dios estaba cambiando mi forma de pensar y dándome náuseas de ver mi propia actitud. Íbamos a tener una cena para damas en mi iglesia y fui a la mesa a comprar mi entrada. Una de las señoras que estaba inscribiendo a las damas me dijo, nos aseguraremos de sentarte con buena gente, Beth. Yo me volví y le dije, no es necesario, me encanta sentarme con cualquiera. No pude sacarme eso de la cabeza durante días. No me ofendió lo que me había dicho. ¿Cómo podría ofenderme? Yo había pensado así durante años. Me ofendió nuestra naturaleza, pecaminosa, lastimosamente egoísta.
En ese momento supe que no quería que Dios me permitiera volver a tener ninguna actitud elitista. ¿Recuerda algún momento en que Dios le abrió los ojos ante una actitud similar? Para que lo pienses. Yo también lo he pensado. La pregunta sobre el juicio, que está en Lucas 9, del 51 al 56, que, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ay, ay, ay. Jacobo y Juan me recuerdan a dos niñitos que quieren disparar su pistola de juguete. Déjame disparar, déjame disparar. La diferencia es que no era un juego. Lo que ellos estaban pidiendo era permiso para ser agentes de una destrucción masiva e irreversible. No hay nada más permanente ni aterrador que la destrucción de los perdidos. Debería darnos terror pedir algo así para alguien. La eternidad es un largo tiempo. Aunque el castigo caiga sobre los que son terriblemente malignos, debemos recordar con profunda seriedad, humildad y agradecimiento que solo la gracia nos salva a nosotros mismos de ese final. ¿Qué nos dicen sobre este tema los siguientes pasajes? Ezequiel 33, 10, 11. Ezequiel 33, 10, 11. Nos dice así: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él quiere, Él desea que nosotros seamos salvos. Eso es lo que desea para las personas y nosotros en muchas ocasiones nos queremos deshacer de esos pecadores. Jonás 4, 1, 3. Jonás 4, 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el 10 y el 11. Y dijo Jehová, tuviste tú la lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Mateo 7, 1, 2. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís
os será medido. Sabemos que este mundo está lleno de maldad. Como discípulos de Cristo en esta época, sin duda nos ofendemos cuando una persona rechaza al Salvador, como hizo esa aldea de samaritanos ese día. Pero el deseo de Dios es que oremos pidiendo su misericordia y la convicción de su Espíritu Santo más que su juicio para que ellos se arrepientan. Cristo dijo, aún para los que perforaban con clavos su carne, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias Jesús. Si no fuera por tu misericordia, sin duda yo habría sido destruida. Y yo también. Y tú también. Dios es verdaderamente el juez justo. Cuando Cristo regrese, los que lo rechazan literalmente clamarán a las montañas, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Llegará el juicio, pero esa idea debería hacernos llorar, rogar y orar. Nunca jactarnos ni sentirnos satisfechos porque hemos sido salvos por gracia. Solo una cosa nos separa de los perdidos, una cruz ensangrentada. Amada hermana, quizá le ha parecido muy dura la lección de hoy, pero aun cuando aún para ella misma, para la autora fue difícil. Dios se mantiene firme. Por favor, sepa que este mensaje fue escrito con mucho amor. Yo he sido en muchos sentidos la peor de las pecadoras, dice Beth Moore. No importa cuán comunes sean estas actitudes, son terriblemente ofensivas para Cristo. Humillémonos delante de Él, arrepintiéndonos y decidamos diariamente entregar nuestro yo. Y dice la autora, Dios, danos el anhelo, no de que el pecado de este mundo sea juzgado, sino de que los pecadores de este mundo sean perdonados. Vamos a orar. Padre, perdóname cuando mi Señor juzgo y, malas cosas deseo al aquel que no creyó en ti, mi Señor. Señor mío, perdóname y ayúdame a tener compasión y fervor para orar por los perdidos, Señor. Oh, mi Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado? Mi Señor, permite que igual cada mujer que va a escuchar este video, mi Señor, sienta el anhelo de orar por los perdidos. Yo te oro, Señor, especialmente por mi familia. Te oro por mi hijo Daniel, por Sandra, y te oro por mi hija Ana María, Señor. Te suplico por ellos. Te ruego, Señor, que tú los traigas a tus pies y que se arrepientan, mi Rey. Y yo te oro, mi Rey, en igual forma por mi familia, mi mamá, mis hermanas y sus familias, Señor. Y las familias y la familia de mi esposo, sus hermanas, sus hermanos y sus familias. Oh Padre mío, en nuestra familia únicamente yo soy cristiana, en la familia de mi papá, la familia Forero, y en la familia Rivas únicamente Guillermo y Héctor, Señor. Solo 2 de 9 hijos. 2 ya murieron. Y rogamos al Señor que, habiéndoles compartido a ellos, ellos estén en el cielo, Señor. Padre mío, que tengamos compasión por todos. Te damos gracias por esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén y amén.